Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor de Dios. En esta hora, hermanos, siendo que nos ha dado el Señor poder estar reunidos, vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios. De manera que si tiene su Biblia, quiero invitarle para que abramos juntos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, para que luego podamos estar leyendo en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos nuestras Biblias y estemos dando lectura a la Sagrada Escritura, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta hora que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el ruego en la oración, en este momento, en la oración, Señor, es pedirte que nos concedas gracia, sabiduría y entendimiento en cuanto al propósito de tu voluntad y en aquello que tú quieres comunicarnos mediante tu Espíritu Santo. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y tomen asiento los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hemos leído las Escrituras y mediante las mismas hemos tenido una lectura en cuanto a un hecho de que se dio estando Daniel, Sadrach, Mesach y Daniel, Ananías, Misael y Azarías en tierra de Babilonia. Y este hecho muestra que estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, nosotros tenemos que mirar, ¿por qué? Porque estos jóvenes eran cautivos en la tierra de Babilonia. Y cuando uno es llevado en la cautividad, nunca espera que sea llevado a un palacio. Más bien siempre espera que sea llevado tal vez a un lugar de refugio, alguna cárcel, algún gueto, algún lugar que no sea de confort. Y tampoco espera que le den buena comida o buena bebida. ¿Por qué? Porque es esclavo. Y como esclavo entiende que debe de servir, que debe de trabajar en aquello que le manden. Pero lo cierto es que estos jóvenes eran de buen parecer, eran de los príncipes de la nación de Israel, eran jóvenes sin tacha y eran jóvenes entendidos. Así que el rey, considerando a estos jóvenes, le dio un lugar en el palacio. Y estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y así de esta manera hallaron gracia delante del jefe de los eunucos, Belsasar, el cual los probó dándole por 10 días legumbre y dándole por 10 días agua. Amén. Ahora, hermano amado, nosotros tenemos que mirar, y podemos mirar que solamente esto tal vez tenía que ver con un contexto religioso y con una costumbre de la cultura de los hebreos a no comer lo consagrado a los ídolos. Y así lo podríamos estar mirando, pero iba más allá de no comer lo consagrado a los ídolos, y iba más allá de sus voluntades. ¿Por qué? Porque aunque sus voluntades fueran no comer lo consagrado a los ídolos, ellos no tenían la opción de escoger, no tenían la opción de elegir. Por eso Belsasar dijo: temo por mi cabeza. ¿Por qué? Porque si el rey llega a notar después de un tiempo que el parecer de ustedes se ha demudado y los ve debilitado, pueda que, enterado del asunto de que en vez de estar comiendo comida de su mesa y bebiendo de su buen vino, que estuvieron comiendo legumbre y estuvieron bebiendo de agua, haga rodar mi cabeza. Amén. Ahora, lo cierto es que esto iba más allá de las voluntades de ellos e iba más allá de una cuestión religiosa o una cuestión cultural. No estaba en ellos poder elegir qué comer. Y ellos podían tranquilamente mirarse en comparación con los demás jóvenes y decir:
bueno, nosotros estamos aquí porque, por cierto, somos de los príncipes. Y siempre vivimos en palacio, siempre comimos buena comida, siempre bebimos buen vino. Así que estando en Babilonia no hay nada de malo que sigamos viviendo en palacio, que sigamos comiendo buena comida y bebiendo buen vino. Además, nosotros somos entre los jóvenes los más destacados, los de mejor, más hermoso parecer, somos entre los jóvenes los más sabios, aún nosotros sabemos leer correctamente, somos entendidos en las ciencias. Y así ellos podían haber levantado su corazón y decir, bueno, la verdad estamos en palacio y comiendo comida del rey porque nos lo merecemos. Pero a diferencia de tener ese corazón orgulloso de decir, bueno, estamos en palacio, aunque somos cautivos se nos están tratando como príncipes, aunque somos cautivos no nos están dando ración de pan y agua, nos están dando comida de rey y nos están dando bebida de la mesa del rey. Ellos dispusieron en su corazón otro tipo de comida, otro trato para con ellos. Algo que no es común en el hombre. ¿Por qué? Porque nadie quiere o escoge para sí mismo un trato duro, ¿no es cierto? Nadie escoge para sí mismo un trato difícil. Si le daban el del buen vino y le daban agua, la naturaleza del hombre diría tomar el mejor vino. Si le daban buena comida, le daban buena ración de la mesa del rey, pavos engordados, carne de la mejor, las mejores preparaciones, no iban a comer legumbre. Pero ellos escogieron para sí que tuvieran otro trato. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la obra y el propósito del rey de Babilonia era babilonizarlos, o sea, que ellos fueran cambiando su cultura y con el correr del tiempo se reconocieran más como babilonios, más como caldeos que como hebreos. Por eso inmediatamente le fue cambiado el nombre, a Daniel le fue dado el nombre de Belsasar, y así a Misael y a Azarías, que tenían nombres hebreos, y a Ananías le fueron dados otros nombres que tenían también una connotación religiosa. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios juzga, y el nombre de Belsasar significa el que ha hallado misericordia delante de Dios. Pero ya no estaba involucrado el Dios de los hebreos, sino que estaba involucrado el Dios babilónico, que era el Dios Nego. Por eso a uno de ellos también se le llamó Abel Nego, amén, que quiere decir favorito de Nego. Entonces, ellos estaban siendo cambiados en su corazón, iban siendo mudados en su corazón, e iban siendo trasladados a la cultura de los hebreos, a la cultura de los caldeos. Entonces, entendiendo Daniel que iba a perder su identidad de hebreo, entendiendo que iba a perder su identidad, él no quiso un buen trato para sí, sino que escogió tener un duro trato para acordarse de qué, de que mientras estaba entre los caldeos, él era un prisionero, que mientras estaba entre los caldeos, él era un cautivo. Y hermano querido, dice que por esta disposición del corazón de Daniel, de escoger para sí un duro trato, de escoger para sí la dificultad, dice que halló gracia delante de Dios, y Dios no solamente lo sustentaba con esa legumbre, amén, con esa lechuguita, con esa espinaca, no solamente lo sustentaba con esa lechuguita, con esa espinaca, con esa agua, y era más robusto y su semblante era mejor que el semblante de los demás muchachos que comían de la mesa del rey, sino que agradándose Dios de la actitud de Daniel, le hizo que esos 4 jóvenes fueran tenidos por favorito a los 3 años, porque no fueron 10 días los que escogieron comer legumbre, fueron 3 años que estuvieron comiendo legumbre y estuvieron bebiendo de agua. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años eran los 3 años de la preparación, y durante esos 3 años Belsasar, el jefe de los eunucos, se llevaba la ración de ellos para su casa. Mientras ellos veían que su ración de comida era llevada para su casa, y veía que a ellos solamente se les servía
legumbre y se les daba a beber agua. Escogieron para sí un duro trato. Amén. Hermano querido, esto no es natural en el hombre, pero estos no eran hombres cualquiera, sino que eran hombres de Dios. Y esto es algo que nos tiene que llevar a nosotros también a la meditación. ¿Por qué? Porque nosotros también, entre tanto que estamos en este mundo, nosotros somos peregrinos y somos extranjeros, estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Y mientras estamos en este cuerpo, somos esclavos de deseos y de pasiones. Por eso cada vez que nosotros nos acomodamos al confort, cada vez que nos acomodamos al bienestar, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios. Corremos el riesgo de hacer a un lado a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que mirar que el duro trato y las dificultades no son en provecho. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos un corazón humillado delante de la presencia de Dios y vivamos siendo dependientes de Dios. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, cuando David comenzó a crecer en las conquistas. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que cuando los reyes salieron a la guerra, en vez de salir David a la guerra, en vez de David salir a la guerra, envió a su general en jefe y mandó a sus ejércitos. ¿Por qué? Porque estaba acomodado, porque él constantemente estaba teniendo victorias. Entonces dijo, en vez de estar yo en tiendas de campaña, lo cierto es que si este año decido no salir a la guerra, no va a haber nadie que me diga algo, porque primeramente que soy el rey, y segundo, ya por muchos años yo salí a la guerra, por muchos años batallé, por muchos años tuve grandes conquistas. Amén. Pero lo cierto es que el capítulo 11 dice que los reyes salían a la guerra. Así que David escogió para sí algo distinto. Escogió, en vez de habitar en la carpa de guerra, en la tienda de campaña y dormir entre sus generales, entre su ejército, y comer de la ración cuando uno está en campaña de guerra, escogió habitar en el palacio. Y escogió seguir comiendo la comida del rey, del palacio. Y dice que estaba un día tan cómodo que andaba paseando por las terrazas del palacio y por ahí estira sus ojos y la mira a Betsabé, una joven hermosa de parecer. Así que como era el rey y nadie podía en aquellos tiempos negarse a la voluntad del rey, la mandó a llamar y esta joven, aunque era una joven casada y que se debía a su marido, no se podía negar. ¿Por qué? Porque iba a pedido del rey. Así que tuvo que ir, complacerlo al rey. No solo que él se complació de una buena cama, no solo se complació en buena comida, en buen vino, sino hasta dijo, ¿por qué? ¿Qué hay de malo que quiera tener una linda mujer a mi lado? Pero cuando la despidió, Betsabé se purificó porque había pecado. En cuanto a ella, en su conciencia, ella había pecado porque era una mujer casada, así que se tuvo que purificar, pero quedó embarazada. Entonces David dijo, voy a ocultar este hecho, y mandó a llamar a su marido, Urías, Eteo. Pero Urías, Eteo, a pesar de que fue llamado por el rey, le fue dada una licencia de la campaña, tenía un corazón íntegro y dijo, si mi general está en campaña y está durmiendo en tienda de campaña, yo no voy a dormir en mi casa. Tenía un corazón distinto en ese momento al corazón de David, ¿no es cierto? David escogió el placer, escogió el bienestar, la buena comida, no quiso tener dificultades saliendo con el ejército en los tiempos de la batalla, y ahí concibió el pecado y el pecado se enseñoreó de David. Y aunque quiso hacer caer a Urías, Urías mostró que era un hombre más íntegro.
No solo que le dio una licencia, sino que viendo que éste dormía fuera de su casa, lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué no has pasado con tu mujer? Dijo, ¿cómo voy a pasar con mi mujer si el arca de Jehová, si el ejército de Dios viviente está en guerra? Entonces dijo, bueno, vamos a llenarle la panza, vamos a complacer los deseos de la carne y seguro se van a despertar otros apetitos, ¿no? Porque cuando uno tiene hambre, ¿qué piensa? En comer, pero cuando está saciado y que ya llenó la panza, piensa en otras cosas, ¿no es cierto? Así van fluyendo el corazón y van fluyendo los apetitos de la carne, ¿no es cierto? Entonces dijo, le voy a complacer en los apetitos carnales, le voy a dar buena comida, buen vino, no se va a poder negar porque le estoy invitando a mi mesa, seguro después va a ir en procura de su mujer, pero a pesar de eso, se mantuvo íntegro. Entonces, viendo que no podía hacerle fluir en su corazón, en el sentir de su voluntad, le dio órdenes al rey Joab de que le mandaran al frente de la batalla y que cuando estuvieran en el frente de la batalla le hicieran el vacío, lo dejaran solo y así muriera. Entonces Joab vuelve con la noticia diciendo, arremetimos contra las filas, sufrimos pérdida, nos aventuramos a ir, pero sepa, oh rey, que Urías Eteo murió en el frente de la batalla. Entonces dijo, está bien, murieron muchos de mis soldados, pero el cometido principal era que muriera Urías Eteo. Entonces, sin infracción de la ley, una vez que la mujer es viuda, queda libre de su marido y la puede tomar por esposa. Así que sin infracción de la ley, él dijo, me la traigo a Betsabé y la tomo por esposa y queda todo oculto. Amén. Pero a los tiempos viene el profeta Natán con una historia de un hombre que tenía una gran hacienda, pero había recibido en su hacienda visitas, y había otro hombre que tenía un solo cordero, y dijo que tomó el cordero de su vecino para atender a sus visitas. Entonces cuando David escucha esta narración, se escandaliza y dice, el tal merece morir. Y le dice, el tal eres tú. Si aún me hubieras pedido también esto, te lo hubiera concedido, pero no me lo pediste, sino que lo tomaste haciendo abuso y uso de tu autoridad que yo te había dado. Entonces ahí cae el pecado. ¿Cuándo es que el pecado se enseñoreó de David? Cuando él estaba complacido, cuando él estaba disfrutando de los bienes del palacio. Por eso Daniel, entendiendo que si comía, si engordaba, si bebía, si disfrutaba de los bienes del palacio, iba a llegar un tiempo en el cual se iba a olvidar de su tierra, se iba a olvidar de su cultura, se iba a olvidar de su Dios, y así él iba a terminar siendo uno más entre los caldeos, y el cometido de Nabucodonosor se iba a cumplir. Y así fluye también la voluntad del diablo, amén, que muchas veces nos quiere arrastrar, amén, fuera de los planes de Dios, con buen trabajo, con buena posición económica, con buen pasar, con ninguna dificultad, para que teniendo todo y disfrutando de este mundo, nosotros nos olvidemos de Dios. Amén. Por eso, hermano querido y hermana querida, hay veces que la dificultad viene y tenemos que agradecer a Dios por ello. ¿Por qué? Porque esa dificultad mantiene nuestro corazón humillado. Pero hay veces que uno es el que escoge la dificultad para sí mismo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 24, dice la palabra de Dios, por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Tenía puesta la mirada en el galardón.
Entonces dice que rehusó, siendo que era grande, era hijo de la hija del faraón. Amén. Siendo que tenía una posición de príncipe, de realeza, tenía un lugar en el palacio, dice que se rehusó a esos deleites temporales. Amén. Y escogió para sí padecer con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces hay veces que uno escoge para sí mismo. Hay veces que uno escoge para sí mismo. Cuando Jean Elliott y un grupo de misioneros estaba evangelizando en el Amazonas, y no hace mucho tiempo atrás, hace unas décadas nomás, ellos teniendo armas, pudiéndose defender de las lanzas y de las flechas de los aborígenes, escogieron padecer, escogieron morir, escogieron ser masacrados por las lanzas, por las flechas, que defenderse con sus propias armas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si se defendían con sus propias armas, nunca más el Evangelio iba a poder llegar a ellos. Pero por el contrario, escogiendo el sufrir, escogiendo el padecer, no solamente ellos glorificaron a Dios con sus vidas, sino que permitieron que se diera una apertura para el Evangelio en esa región, y así en esa región se formó gran pueblo de Dios. El mismo que con su lanza atravesó el cuerpo de Jean Elliott, el misionero, se convirtió en pastor y en obrero en la iglesia en aquella región. Entonces, hermano querido y hermana querida, hay veces que escogiendo para uno mismo la dificultad, escogiendo para uno mismo el maltrato, lo hace ¿para qué? Para no acomodarse. Esto es algo que está fuera de los conceptos de la modernidad, está fuera de lo que es la filosofía mundana. Esto es completamente contrario a la filosofía del mundo y a los conceptos de la modernidad, en donde encuentra el hombre el bienestar y la felicidad en lo que alcanza, en lo que posee. Esto es la negación de uno mismo, mirando y teniendo por mayor el galardón y la recompensa del Señor. En tiempos en los que China comenzaba a ser evangelizado, una joven misionera que fue llamada a evangelizar en esa región, sabiendo de que ella ya se encontraba en una lista para ser apresada, antes de que fuera apresada, ella comenzó a tener un duro trato para consigo misma. Aunque vivía en la casa de familias cristianas y comía bien, ella había empezado a escoger a dormir sobre el piso duro, escogió comenzar a dormir sin frazadas, con poco abrigo, padeciendo frío en las noches, escogió comer raciones pequeñas de comida y raciones de bebida pequeña, y comenzó a tener un duro trato para consigo mismo. Y uno dice, ¿por qué escogió esta joven esto para sí mismo? Porque ella entendía que si seguía avanzando en el llamado de Dios y en cumplir con la comisión con que Dios la había llamado, en algún momento ella iba a ser apresada. Entonces, como sabía que en algún momento ella iba a ser apresada y que los tratos para con quienes eran apresados era el duro trato, para no negar al Señor Jesucristo, comenzó a preparar su corazón y comenzó a preparar su vida para cuando llegara ese momento poder estar fortalecida y no negar el Evangelio y no negar al Señor Jesucristo. Así que llegó el tiempo en que ella fue realmente apresada y comenzaron a tener duro trato para con ella. Pero ella agradecía por cada ración que le daban de comida, aunque era escasa. Agradecía por cada porción de bebida que le daban, aunque era agua turbia. Agradecía cuando uno de los guardacárcel la veía con frío y compadecido por su frágil contextura, le arrojaba algún tipo de abrigo. Y veían que verdaderamente la gratitud brotaba de su corazón. Entonces comenzó a llamarles la atención por qué ella podía aceptar con tal
gratitud ese duro trato que ellos le estaban dando. Lo cierto es que ella había ido preparando su corazón, había ido preparándose físicamente. ¿Para qué? Para cuando llegara ese momento no renegar de Dios y poder dar un buen testimonio del Evangelio y del Señor Jesucristo. La obra de Nabucodonosor es muy semejante a la obra del diablo. El diablo, si no nos puede, hermano querido, ganar por la dificultad, va a tratar de ganarnos por el bienestar y por el confort. Si no nos gana por la lucha y por la adversidad, nos va a tratar de ganar por el bienestar y por el confort. De alguna manera, Él va a tratar de que nuestro corazón se aleje de Dios. Por eso el salmista David decía: no me sea dado mucho para que teniendo lo suficiente me olvide de ti, ni me sea dado poco para que faltándome peque contra ti, sino dame lo suficiente. Hermano querido, el apóstol Pablo decía saber vivir en abundancia y en escasez, y en todo haber sido probado, por todo había sido enseñado. Amén. Y sabía estar agradecido en todo tiempo. Amén. Entonces, hermano amado, hermana amada, nosotros tenemos que mirar que a veces es el momento de que nosotros escogemos la dificultad, pero no porque queramos pasar por dificultades, sino por causa de ¿qué? Por causa de que de esa manera nosotros no nos olvidamos de quién somos en el Señor y de quién dependemos, que no dependemos de un sistema, no dependemos de un gobierno de turno, no dependemos de las condiciones económicas de la nación, sino que dependemos de Dios. Amén. Y teniendo siempre lo suficiente, el abrigo y la comida, entonces le estamos agradecidos al Señor. Hermano, Daniel, más allá de una cuestión religiosa, más allá de una cuestión de culto, lo cual él no podía negarse, porque él era cautivo. Si Belsasar, hermano amado, le hubiera dicho: no, lo que tú me pides es imposible, tú tienes que comer de esta ración, tú tienes que beber de esta bebida, porque esta es la ración y la bebida que se ha apartado para ti. Lo que tú me pides es imposible. Él tenía que haber comido y bebido de esa bebida porque era esclavo, pero halló gracia. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no se trata, hermano, de que uno diga para sí mismo: yo voy a escoger no caer en la tentación del bienestar, del confort, del lujo, porque difícilmente uno como hombre no caiga en la tentación del bienestar, del lujo y del confort. Amén, porque son las cosas que anhela la carne, ¿no es cierto? La carne anhela estar cómoda, estar tranquila, tener la cena llena, la heladera llena. La carne anhela esas cosas, amén, una buena comida, una buena bebida. Amén, tal vez alguno que no toma vino, pero bueno, quiere una gaseosa de marca, y así, ¿no es cierto? Eso es lo que escoge la carne. Y es muy difícil que por nosotros mismos nosotros podamos tener este duro trato para con nosotros. Que podamos tener este duro trato para con nosotros mismos. Por eso, hermano, no se trató solamente de que Daniel escogió para sí no comer, sino también se trató de que halló gracia delante de Belsasar. Porque si Belsasar se rehusaba, él tenía que comer la ración del rey y beber la bebida del rey. No podía negarse porque era esclavo, pero halló gracia. Entonces también no se trata que yo diga: Señor, la verdad, yo escojo para mí esto, sino también se trata de hallar gracia delante de Dios. ¿Para qué? Para no renegar en las dificultades. Se trata de hallar gracia delante de Dios. ¿Para qué? Para las dificultades no retroceder, no volvernos atrás. Porque muchas veces en las dificultades es cuando está siendo probado nuestro corazón y nos queremos volver atrás. Y si Dios no se apresura en darnos salida, en darnos respiro y darnos liberación, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo queremos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a pensar: bueno,
tal vez no tengo para pagar las cuentas, tal vez no tengo para llenar la heladera, no tengo para buena comida, pero si vendiera esto, si vendiera aquello, si hiciera tal negocio, y empezamos a pensar para nosotros mismos cómo nosotros solucionarlo. Y eso no es hallar gracia. Amén. Eso es orar humanamente, querer uno solucionar por uno mismo. Pero hallar gracia significa tener la valentía, significa tener la determinación y haber sido enseñado y haber aprendido a vivir cualquiera sea la situación estando siempre contento. Eso es hallar gracia. Y lo cierto es que no se trató solamente que Daniel, Ananías, Misael escogieron para sí esto, sino que se trató que también hallaron gracia. Amén. Entonces nosotros no tenemos que confiarnos en nosotros mismos en decir, bueno, yo por mí mismo no voy a caer nunca en la tentación. Yo por mí mismo no voy a caer nunca en el error de apartarme de Dios para hacer mi voluntad, para tratar de llevar salida y traer una solución para mis necesidades. No, no se trata de eso. Porque si yo pienso que yo nunca voy a caer, que yo nunca voy a ceder a la tentación, que yo nunca voy a ceder ante las pruebas, estoy confiando en mí. Lo que se trata es de hallar gracia. ¿Para qué? Para no caer y para poder mantener un corazón humilde y sumiso delante de Dios. Entonces, no se trató que esa joven escogió para sí un duro trato, comenzando a prepararse para las noches en que iba a dormir en el duro piso de la cárcel, sino que tuvo gracia de parte de Dios, para teniendo una cama, es poder determinarse, dormir en el piso y no dormir en la cama, para que teniendo un abrigo, poder determinarse, dormir sin el abrigo y pasar frías noches de mal descanso. De eso se trató. Que halló gracia. No se trató que Jean Elliot escogió no usar el arma, porque el arma la tenía a su mano y estaba cargada, sino se trató de que halló gracia para resistir la lanza, para resistir el embate de los aborígenes y no asirse del arma, porque el arma estaba a su mano, el arma estaba allí y podía asirse, y con un arma de esas de repetición seguramente podía, el solo estruendo ya los haría huir a todos ellos. El solo estruendo de las armas, y al ver como algunos caían, ya todos ellos hubieran salido huyendo porque nunca habían tenido contacto con un arma de ese tipo. Sin embargo, es que halló gracia para no asirse del arma y soportar la lanza. Entonces no se trata que yo esté confiado en mí, en que lo voy a soportar, en que voy a soportar la tentación, sino se trata de hallar gracia para resistir en la hora de la prueba, para hallar gracia para soportar el momento de la dificultad. Pero hay veces que uno tiene que escoger la dificultad y el duro trato para no olvidarse de Dios. Y el asunto de Daniel, de Ananías, de Misael, iba más allá de una cuestión cultural y religiosa. Iba que ellos escogieron el duro trato para no olvidarse que en esa tierra ellos seguían siendo cautivos. Que no era su tierra, que no era su nación, que no era su cultura, que no era su costumbre y que no era su Dios. Por eso es que escogieron para sí comer legumbre. Y no es que comieron 10 días, comieron 3 años. Que fueron los 3 años de preparación hasta que fueron llevados delante del rey. Y cuando fueron llevados delante del rey, el rey los tuvo por preferido y la sabiduría de ellos era 20 veces superior a la del resto de los demás. ¿Por qué gozaron de tal gracia, de tal sabiduría? Porque tenían un corazón para con Dios y Dios los bendijo. Cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, por las ofertas de este mundo y tenemos corazón para con Dios, Dios no solo nos da, amén, la gracia para resistir la prueba, sino que nos añade mucho más todavía. Nos añade mucho más, que es conocimiento de su voluntad, conocimiento de su poder, que no es conocimiento de su gracia, conocimiento de sus virtudes, nos añade presencia, todas aquellas cosas que ni el oro ni la plata del mundo lo pueden comprar.
Amén. Así que le aliento, hermano querido y hermana querida. No sé por qué tiempo está pasando, pero no hay cosa que no sea permitida por Dios. Y si Dios permitió este tiempo, amén, tómelo como un tiempo de preparación, amén, para saber aprender. Y cuando vengan los tiempos buenos, los tiempos de refrigerio, no se olvide de donde el Señor le ha tomado, y lo que reciba, recíbalo con gratitud en su corazón. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegara a nuestras vidas en esta hora, Señor, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, que hay momentos, Señor, en que uno tiene que escoger para sí la dificultad y el duro trato para no olvidarse de quién es y de quién depende, Señor. Así como Daniel, como Misael, como Ananías, escogieron para sí un duro trato para no olvidarse que mientras estaban en Babilonia eran cautivos, Señor. También nosotros, mientras estamos en este mundo, Señor, las dificultades nos hacen recordar que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entre tanto estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, para no ser doblegados por la carne, ni arrastrados por la corriente del mundo, sino que te podamos servir con un corazón íntegro, dándote gracias en todo por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,